Vamos a trabajar ahora con el tema de prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis. ¿De acuerdo? La idea en prueba La idea en prueba de hipótesis es, nosotros tenemos actualmente una situación que lo consideramos como la realidad. Y esta realidad es lo que suponemos verdadera, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Existe una situación que tenemos actualmente y lo que suponemos es que pues esta situación o este fenómeno que se está presentando con los datos que tenemos, pues esos datos que tenemos anteriores pues son verdaderos, ¿sale? Solamente que tenemos una pequeña sospecha, ¿sale? De que estas cosas o siguen siendo verdaderas o existe un cambio. Y para eso, para salir de dudas o eliminar esta sospecha, pues tenemos que hacer una prueba para ver si es que este sigue siendo cierto o es que ya ahora hay un cambio en la situación. La prueba que se va a hacer se le llama prueba de hipótesis, donde tenemos un par de situaciones, ¿de acuerdo? La hipótesis es que la situación sigue siendo la misma. Situación igual. Es decir, las cosas no han cambiado. A esta hipótesis se le llama hipótesis nula. ¿De acuerdo? Pero nuestra sospecha, ¿sale? La vamos a contrastar contra otra hipótesis. Hipótesis alternativa. ¿Sale? Y es que la situación ha cambiado de alguna manera. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer con esta prueba es revisar si tenemos vamos a revisar si existe evidencia estadística para decir que las cosas han cambiado. ¿De acuerdo? Ese es básicamente el espíritu de la prueba de hipótesis. Nosotros tenemos una situación, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a suponer es que las cosas no han cambiado, que se han mantenido igual todo el tiempo. Es decir, estamos haciendo desde el punto de vista de legal se le llama, ¿cómo se le llama? Se me fue el término hace un segundo. Estamos haciendo una suposición de buena fe, ¿de acuerdo? Porque estamos aceptando que las cosas son verdaderas porque nos dijeron, ¿sale? Que así son y así se han mantenido. Sin embargo, queremos revisar la veracidad de esto y para eso hacemos una prueba suponiendo que las cosas han cambiado de algún modo. En general, ¿sale? La hipótesis nula, que se va a denotar con H0, refleja la situación actual. Generalmente, como estamos trabajando en estadística, es una situación sobre un promedio, ¿sale? O en algunos casos sobre la desviación estándar.
Pero aquí la hipótesis nula que se refleja con H0, vamos a decir que es igual a un cierto valor. ¿Sale? Porque este valor es el que nos dijeron que tomaba el promedio de la población. ¿De acuerdo? La hipótesis alternativa, ay, qué feo. HA, ¿de acuerdo? La hipótesis alternativa es que esta media ha cambiado de alguna forma. Y puede ser cambios de tres formas. Puede ser que cambió su valor. Aumentó. ¿De acuerdo? Ahora ya es más grande que el valor que se tenía anteriormente. Que disminuyó. Que es menor al valor que se tenía anteriormente. O que es diferente. Es decir, no sabes si aumentó o disminuyó, pero sí sospechas que ha cambiado. ¿De acuerdo? Que la situación ha cambiado. ¿Sale? Entonces, la prueba trata de buscar si hay evidencia suficiente para decir alguna de estas tres cosas. Que hay un aumento en el promedio, que hay una disminución en el promedio o simplemente que el promedio ha cambiado con el paso del tiempo. ¿De acuerdo? Ok, entonces este es básicamente el espíritu de la prueba de hipótesis. ¿Alguna duda con esto? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Ok. Entonces, la prueba de hipótesis se va construyendo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se va construyendo? Pues primero definiendo las hipótesis. El primer paso siempre va a ser definir las hipótesis. ¿Cuáles son? Pues definir la hipótesis nula, que es la media igual a algo, ¿de acuerdo? Y después definir cuál de los tres tipos de hipótesis alternativas tenemos, ¿sale? Ya sea que la media haya aumentado, la media haya disminuido, o la media simplemente sea diferente. Este es el primer paso para atacar un trabajo de prueba de hipótesis. Una vez que nosotros hemos construido, ¿sale? Nosotros tenemos que construir ahora cómo lo vamos a comparar. Y para ello necesitamos definir el intervalo de confianza. El intervalo de confianza. ¿Para qué nos va a servir este intervalo de confianza? Como estamos trabajando de buena fe, el intervalo de confianza supone, ¿sale?, que el valor de la media se mantiene igual, ¿de acuerdo? El intervalo de confianza va a definir, primero, qué tipo de confianza vamos a tener y segundo, hacia dónde se va a mover nuestra aceptación o nuestro rechazo. ¿De acuerdo? Es decir, si nosotros decimos que tenemos un intervalo de confianza de 1 menos alfa, como siempre, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a suponer que la media se va a comparar o se va a aceptar con respecto a nuestros diferentes valores en ciertos intervalos. ¿Sale? Si nosotros decimos que la media se mantiene igual, entonces toda la confianza va a estar definida a que se mantiene igual. Y el resto del porcentaje, que sería el error, ¿de acuerdo? Sería, bueno, si esto no es cierto, debería de caer dentro del error, ¿sale? Y el error se va a definir dependiendo de, pues, la aceptación de la hipótesis alternativa. Entonces, si la media debe ser mayor,
Si sospechamos que la media es mayor, entonces en este sentido estaría el porcentaje de error. ¿De acuerdo? Y toda la parte central se la dejamos, ¿sale?, a la aceptación. De hecho, que nos diera el resultado desde la izquierda hasta la derecha sería la aceptación de esta prueba de hipótesis. Si por otro lado la situación es que ha disminuido, entonces la zona de rechazo, ¿de acuerdo?, de la hipótesis nula estaría en la zona izquierda. ¿De acuerdo? Aquí estaría metido el error. ¿Sale? Y si todo lo que sabemos es que queremos probar que es diferente, entonces tendríamos zonas de error del lado izquierdo y del lado derecho, de tamaño alfa medios. ¿De acuerdo? Estas son las zonas, las que están aquí sombreadas, son las zonas de rechazo. ¿Qué significa rechazo? Estamos hablando de rechazar la hipótesis nula y aceptar como verdadera la hipótesis alternativa. ¿Vale? Eso es básicamente lo que estamos tratando de decir. Construimos dentro de nuestra distribución, la que estemos trabajando, las zonas donde vamos a aceptar, que finalmente son las partes centrales, donde vamos a aceptar la hipótesis nula, y las zonas donde vamos a aceptar, bueno, a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, que dependiendo del tipo pueden ser zonas que se encuentren del lado derecho, del lado izquierdo, o este tipo que se le llama de dos colas. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a encontrar son los valores de Z o de T, ¿sale?, o de la distribución que nos indique, que nos construye el intervalo sobre el eje horizontal. ¿De acuerdo? Bien. Hasta aquí, ¿alguna duda con esto? Digo, todavía no hablamos de cómo construir estos intervalos de confianza, pero pues la idea es que el segundo paso es construir un intervalo de confianza. ¿Más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Más o menos. Ok. Y el tercer paso, ¿sale?, de esta prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis. ¿Sale? Ya que construimos las hipótesis, entonces el paso 1 fue construir hipótesis. Es decir, definir quién era H0 y quién es la alternativa. El paso 2, construir intervalos de aceptación y rechazo, dado nuestro nivel de confianza. El tercer paso trata, ¿sale?, de construir un valor que le vamos a llamar estadístico de prueba. ¿Cómo construimos un estadístico de prueba? Pues lo que hacemos es conseguir una muestra y estimar el parámetro que vamos a comparar, que se tiene a partir de nuestra hipótesis. Hipótesis, ¿de acuerdo? Ya sea un estimado sobre nuestra media, que es el más común, sobre nuestra varianza, que no lo es tanto. Generalmente trabajamos con porque es el que nos permite hacer el primer control en lo general. ¿De acuerdo? A partir de ¿sale?, nosotros vamos a hacer la comparación no sobre el valor de la media, ¿de acuerdo?,
sino sobre los valores de las porciones de área. Y lo que tenemos que transformar es ¿sale? En un estadístico que tenga que estar relacionado con una distribución normal, estándar o TD student, ¿de acuerdo? O la distribución que se nos indique. A partir de este valor y de nuestro tamaño de muestra y probablemente de nuestra varianza, de nuestra varianza o desviación estándar, construimos el estadístico de prueba, ¿sale? Si nosotros ya tenemos, suponiendo que tenemos uno de dos colas, ¿sale? Donde aquí está nuestra zona de rechazo y la zona del medio es nuestra zona de aceptación, construimos nuestro estadístico de prueba, ¿de acuerdo? Voy a llamarle en este momento ZP, pero generalmente puede recibir otro nombre. Lo que vamos a ver es, comparado con nuestros intervalos, en qué región entra, ¿de acuerdo? Si cae en un valor que esté en este intervalo, lo que vamos a decir es que se acepta H0, ¿de acuerdo? Es decir, lo que vamos a decir es que la situación se mantiene como tal. Y si cae en una zona de los extremos, dependiendo del tipo de hipótesis alternativa que tengamos, vamos a decir que se rechaza H0 y se acepta la hipótesis alternativa, ya sea aquí o que suceda esto acá. Pero para eso necesitamos construir este Z e identificar, necesitamos construir este estadístico de prueba e identificar en qué zona cae, ¿de acuerdo? Y una vez que nosotros identificamos en qué zona cae, pues simplemente escribimos la conclusión, ¿de acuerdo? Que se acepte la hipótesis nula o que se acepte la hipótesis alternativa. Solamente tenemos esas dos cosas. La primera significa que cuando se acepta H0 se dice que no existe evidencia estadística para decir que las cosas han cambiado. Y cuando tenemos esta, lo que estamos tratando de decir es que tenemos evidencia estadística suficiente como para decir que la situación ha cambiado. ¿En qué sentido ha cambiado? En el que nos indica la hipótesis alternativa. ¿De acuerdo? Ese es básicamente los pasos de una prueba de hipótesis platicaditos. ¿De acuerdo? Y esa es la forma en la que se va a trabajar una prueba de hipótesis. Se construyen las hipótesis, se construyen los intervalos de aceptación-rechazo a partir del nivel de confianza, ¿sale? Se construye un estadístico de prueba, viendo en qué región cae, si cae en la región de aceptación o rechazo. Y una vez que ya definimos si cayó en la zona de aceptación o rechazo, se escribe la conclusión. Las conclusiones solamente pueden ser dos. Seguimos diciendo que las cosas se han mantenido, es decir, se acepta la hipótesis nula o se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esa es básicamente una prueba de hipótesis. ¿De acuerdo? Mándeme. No, entonces, si cae en estadístico de prueba cae en el error, ¿no aceptaríamos la hipótesis o sí? Si el estadístico de prueba cae en la zona que estamos definiendo de error, que ahorita le decimos o estamos indicando que es una prueba de dos colas, pero podría ser que nada nos interese el lado izquierdo o el lado derecho. Si cae en la zona de rechazo, se llama zona de rechazo de hipótesis nula. Es decir, esta se elimina y esta se acepta. Si cae en la zona de aceptación de la hipótesis nula, obviamente pues acepta la hipótesis nula y se rechaza la alternativa. Es decir, una se acepta y la otra se rechaza. Aquí lo que diríamos es, pues acepta que las cosas han mantenido igual y se rechaza que ha habido un cambio.
si cae en esta zona. Y aquí se rechaza que las cosas se mantienen iguales y se acepta que hay evidencia estadística de que hubo un cambio. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces siempre se acepta una y se rechaza la otra. ¿De acuerdo? Sin embargo, estamos en estadística. ¿Sale? Y lo que tenemos es que esto se hace con un nivel de confianza. ¿De acuerdo? Y ese nivel de confianza significa que siempre vamos a tener posibilidades de error. ¿De acuerdo? Pero a mí no me quedan también estos dibujitos como acá. ¿Cuáles son las posibilidades de error? Es que por aquí anda esa cosa. Es una pequeña tablita. No, está más arriba, más arriba, más arriba. Acá está. La hipótesis nula es verdadera y se acepta la hipótesis nula o no se rechaza. ¿De acuerdo? Es decir, la situación no ha cambiado y nuestra prueba de hipótesis nos dice que debemos de decir que no han cambiado la situación. ¿Sale? Esa es una decisión correcta. ¿De acuerdo? Pero también, como esto sucede con intervalos de confianza, puede ser que las cosas no hayan cambiado y sin embargo nuestra prueba de hipótesis nos dice que las cosas han cambiado. Eso es un error y se le llama error tipo 1. ¿Sale? Decir que la hipótesis nula es falsa cuando en realidad es verdadera. ¿De acuerdo? El otro error que podemos cometer es decir, supongamos que las cosas ya cambiaron, ¿sale? O en la situación que tenemos las cosas ya cambiaron, pero nuestra prueba de hipótesis nos dice que no hubo cambio. Entonces, ese es otro tipo de error, ¿de acuerdo? ¿Sale? O la otra posibilidad que podemos tener, porque solamente hay 4 resultados, es que digamos que las cosas han cambiado y nuestra prueba de hipótesis diga que las cosas han cambiado. Que las cosas no hayan cambiado y decir que no han cambiado, pues es lo correcto. O si las cosas ya cambiaron y dijimos que ya cambiaron, pues es correcto. Pero que las cosas no hayan cambiado y decir que algo cambió, esto es un error. O decir que las cosas no han cambiado cuando en realidad ya cambiaron, esto es otro tipo de error. ¿De acuerdo? ¿Sale? Y como lo tenemos con cierto grado de confianza, esto puede suceder. ¿De acuerdo? Gráficamente podríamos decir esto, ¿de acuerdo? Esto es, lo que pasa es que la tabla aquí está al revés, pero tú supones que existe bueno, supongamos que la hipótesis nula es que no hay embarazo, ¿de acuerdo? Entonces, si decimos que no hay embarazo cuando nuestra prueba de hipótesis, el resultado es que no hay embarazo, entonces esto es lo correcto, ¿de acuerdo? O si está embarazada, ¿sale? Y nuestra prueba de hipótesis dice que está embarazada, pues esto sería lo correcto. Pero en este caso estamos diciendo que está embarazado algo o alguien que no es posible que esté embarazado. Tenemos un falso positivo. Y aquí estamos diciendo que algo que algo no es cierto cuando a todas luces la situación ha cambiado. Entonces, este es un falso negativo. ¿Sale? Y estos errores se pueden presentar. Por eso es que la conclusión es que existe evidencia estadística suficiente como para decir que las cosas no han sufrido cambios o existe evidencia estadística suficiente como para decir que la situación ha cambiado. ¿Estamos? No es una seguridad total, simplemente es una seguridad estadística con la situación a la que nos lleva la parte estadística. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Entonces, recapitulando nada más, en prueba de hipótesis,
En prueba de hipótesis, vamos a trabajar haciendo estos 4 puntos. Primero, construimos las hipótesis, es decir, la alternativa y la nula, ¿sale? Que generalmente vale la pena describirlas y después hacer el pequeño resumen matemático, es decir, suponemos que la situación actual es esta y sospechamos que ha cambiado esto. Eso es platicar las hipótesis. Y después simplemente se escriben a través de las medias o de las varianzas. Segundo, construimos los intervalos de aceptación, rechazo, basados en nuestro intervalo de confianza, ¿de acuerdo? Y obviamente de la mano de nuestra hipótesis alternativa, que es la que nos va a dictar cómo se van a construir estos intervalos. Después es construir construir el estadístico de prueba. Que es el que nos va a permitir hacer la comparación, ¿de acuerdo? Y a partir de esto, posicionarlo en el intervalo de aceptación, rechazo, para definir si se acepta o se rechaza. Y por último, a partir de si se acepta la hipótesis nula o se rechaza la hipótesis nula, escribir la conclusión. ¿De acuerdo? Existen varios tipos de hipótesis, dependiendo de la situación en la que nos encontremos. En este caso, para el libro que estamos utilizando como texto, ¿sale? Tenemos una pequeña tabla, ¿de acuerdo? La cual resume la parte básica de pruebas de hipótesis para medias, ¿de acuerdo? Dependiendo de la situación en la que nos encontremos, ¿sale? Entonces yo les recomendaría empezar a trabajar con esta parte. Ya sea que estemos haciendo una prueba de hipótesis para la media, ¿sale? Con la varianza o con la desviación estándar conocida, para una prueba de hipótesis para la media con la varianza o desviación estándar desconocida, ¿sale? Para una diferencia de medias con la desviación estándar o varianzas conocidas, cuando son desconocidas pero iguales, ¿sale? Cuando son desconocidas y diferentes y cuando son observaciones pareadas. Entonces dense cuenta que aquí nos dice cuál es nuestra prueba, nuestra hipótesis nula, cuál es nuestra alternativa, cómo se va a calcular el estadístico de prueba, que no decimos mucho de cómo se iba a calcular, pero así se calcula dependiendo de la situación. Y nuestro intervalo de confianza nos permite calcular estos zetas. Entonces, si ustedes tienen esta tabla a la mano y la logran comprender, tendrán bastante del trabajo ya realizado. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, profe. Entonces, pues vamos a dejarlas aquí con la parte teórica. En clases posteriores vamos a trabajar ya con ejemplos de esto, ¿de acuerdo? Sí, profe.